Hola chicos, muy buenos días, bienvenidos a otro video sobre análisis funcional, espero estén muy bien, yo me encuentro maravillosamente bien y el día de hoy vamos a continuar con la temática introductoria de el análisis funcional. En el video pasado estuvimos hablando una serie de características y variables sobre el análisis funcional, la importancia que tenía el análisis funcional dentro del ejercicio de la psicología clínica y cómo el análisis funcional estaba vinculado a el contextualismo funcional, una postura filosófica proveniente de las terapias de tercera generación, pero que retoma la base del análisis conductual aplicado para explicar la importancia que tiene la conducta o el comportamiento con relación al medio ambiente. Recordemos que el análisis funcional no solamente se enfoca en la conducta y ya está, se enfoca en las variables ambientales como también en explicar cómo las variables ambientales están afectando la conducta o están afectando el comportamiento. En este orden de ideas, si nosotros tenemos en cuenta las variables ambientales, el análisis funcional nos va a servir para ubicar esas variables en diferentes secciones, en diferentes pabellones, por así decirlo, del formato del análisis funcional. Pabellones o secciones como los consecuentes, las respuestas y los antecedentes. Y teníamos tres tipos de respuestas: las respuestas fisiológicas, las respuestas cognitivas y las respuestas motoras. Asumíamos también que dentro de los antecedentes encontrábamos el evento, ¿cierto? Un evento particular o el contexto en donde sucedían los hechos y de esta forma empezar a desglosar el análisis funcional, siempre a partir de los antecedentes, siempre a partir de saber qué fue lo que ocurrió en el contexto, en el medio ambiente en donde se emitió la conducta y ver qué fue lo que pasó después, es decir, cuál fue la función del comportamiento, cuál fue aquella función que se obtuvo del comportamiento. Una vez que aclaramos este apartado, de una vez nos fuimos a asociar este aspecto de la función del comportamiento con la hipótesis de mantenimiento. Hicimos una relación entre la función y la hipótesis de mantenimiento y tuvimos en cuenta que a partir del reforzamiento positivo y del reforzamiento negativo, tanto en evitación como escape, pues se mantenía la conducta. También nos enteramos que yo soy poco creyente del castigo como mantenedor de la conducta, debido a que en teoría el castigo lo que hace es reducir, decrementar y en teoría eliminar con el paso del tiempo la conducta. Pero bueno, digo en teoría pues porque son cosas que ya iremos a ver con el paso del tiempo y que muy probablemente en el ejercicio de la práctica pues se choquen o se contradigan con respecto al castigo. Con respecto al reforzamiento, pues no tengo ninguna duda. Bien. Vamos entonces a utilizar la guía que estuvimos trabajando ayer. Vamos a utilizar la guía para la elaboración de un análisis funcional del comportamiento humano de Orgaz, Matías Lago, Luque González, Moreno Agostino, Aranga Rubio, Morales Pillado, García Tabullo y Márquez González. Una lectura que me fue facilitada por mi profesora el primer semestre de la especialización y que pues también le fue facilitada a mis compañeros de especialización. Entonces, el día de ayer quedamos justamente por aquí. Bien. De forma más específica, al elaborar el análisis funcional de un comportamiento se busca identificar los antecedentes y consecuentes. Recordemos que los antecedentes muy probablemente son aquellas variables que son de nuestro interés, dado que así evidenciamos el evento en donde sucedieron los hechos. Y obviamente el consecuente, el para qué de los hechos. Es como si en los antecedentes nos preguntáramos dónde y en los consecuentes nos preguntáramos para qué. ¿Dónde ocurrió la conducta? ¿Qué conducta hubo? ¿Y para qué se emitió la conducta? ¿O bajo qué función se emitió la conducta? En este orden de ideas, pues también hablamos sobre la identificación de las variables estructurales del organismo y el entorno, en donde entraba una explicación bastante interesante sobre el hecho de pensar que la conducta externa no lo es todo, ¿cierto? También hay reacciones del organismo que pueden asumirse como conducta.
y a esto lo llamamos respuestas fisiológicas. Recordemos que la conducta no solamente se explica en términos externos, al menos la conducta tiene tres formas o tiene tres clases de respuesta: una respuesta fisiológica, una respuesta cognitiva y una respuesta motora. Y así es como hemos elaborado muy probablemente una estructura dentro de la parte de la conducta del análisis funcional que nos va a permitir una mayor claridad con respecto a las reacciones del individuo a nivel fisiológico, sus pensamientos, sus emociones y la reacción motora, que es propiamente la conducta. Entonces, no debemos ignorar el hecho de que el organismo también se está comportando constantemente antes de emitir la conducta y después de emitir la conducta. En esencia, el organismo lo que sufre a nivel fisiológico son alteraciones: alteración del sistema nervioso, alteración del sistema respiratorio, alteración del sistema cardiovascular, alteraciones en su cortisol, en su adrenalina, cantidad de alteraciones que pues el organismo puede sufrir en el momento de emitir una conducta o antes de emitirla, y así pues empezar a comprender la función del comportamiento y empezar a comprender la hipótesis de mantenimiento del comportamiento, que como ya lo habíamos dicho puede estar involucrada tanto en reforzamiento positivo como en reforzamiento negativo, en evitación o en escape. Luego teníamos un punto C, donde nos dice formular hipótesis que expliquen por qué se produce el comportamiento. Y dentro de este por qué, pues encontrábamos al menos tres hipótesis: la hipótesis de mantenimiento, la hipótesis de predisposición y la hipótesis de adquisición. A través de estas hipótesis podemos explicar el porqué del comportamiento. La hipótesis de adquisición nos sirve para evidenciar cómo fue que se adquirió la conducta en términos de el aprendizaje, qué estilo o qué modo de aprendizaje hubo para que la conducta se aprendiera y con el paso del tiempo se modelara o se moldeara a través de ese recurso o de ese mecanismo de aprendizaje, ¿vale? A esto lo vamos a llamar hipótesis de adquisición: cómo la conducta se adquirió a través de un mecanismo de aprendizaje, pero de eso hablaremos un poco más adelante. En cuanto a la hipótesis de mantenimiento, ya lo hemos dicho bastantes veces, es cómo se ha mantenido la conducta a través del tiempo, en el sentido de ver si se ha mantenido por un reforzamiento positivo o un reforzamiento negativo asociado a escape o asociado a evitación, y tenemos muy probablemente el origen genético, el origen social, a través de la hipótesis de predisposición. Encontramos que la conducta puede estar heredada o puede estar desarrollada por cierto diagnóstico físico que se heredó de generación en generación. Entonces pues ahí también le podemos dar una explicación elemental con respecto al origen de la conducta, ¿cierto? ¿Cómo podemos explicar una conducta? A través de términos genéticos. Entonces todas estas hipótesis pues nos van a ayudar a comprender la conducta desde su origen hasta su mantenimiento y qué mecanismo de aprendizaje se ha visto involucrado ahí para que la conducta se mantuviera. Y todo esto pues lo encontrábamos efectivamente en el análisis funcional. Recordemos que estas hipótesis deben evidenciarse dentro de un formato de análisis funcional que sea claro, que sea conciso y que me enseñe la interacción de estas hipótesis, y que a través de esta interacción me expliquen las consecuencias. Pero esto es un análisis funcional mucho más elaborado que ya iremos trabajando alrededor de toda esta unidad. Por ahora me interesa es que ubiquen siempre lo que son los consecuentes, las respuestas, que pueden ser respuestas fisiológicas, motoras y cognitivas dentro del bloque de la conducta, y los consecuentes, en donde uno evidencia la función de la conducta. Entonces, para que tengamos en cuenta que todo esto pues de alguna u otra forma también nos va a llevar a comprender estas hipótesis que vamos a elaborar, estas hipótesis que vamos a explicar, y sin lugar a dudas pues a tener un mejor trabajo con respecto a nuestra evaluación.
Bien, tenemos un último punto que dice complementariamente describir a nivel topográfico, forma, duración, intensidad, dicho comportamiento. Esto pues es importante, lo estuvimos hablando en el video pasado, no solamente debemos asumir la conducta en un modelo netamente cualitativo, netamente descriptivo y ya está, sino que también debemos emplear el uso de las fórmulas, el uso de los números, de los conteos para evidenciar cuántas veces ocurre el comportamiento o qué límite de tiempo puede durar el comportamiento. Y pues para esto tenemos las unidades de medida como la latencia, la frecuencia, la duración, la intensidad y demás, ¿vale? El tiempo entre respuestas. Si usted tiene alguna pregunta o alguna duda de las unidades de medida, con mucho gusto usted puede entrar al canal y evidenciar temas sobre unidades de medida, tenemos frecuencia, intensidad, demás, para que pues no se le olvide revisar este aspecto importante dentro de la evaluación y ahora dentro del análisis funcional. En este orden de ideas, pues llegamos a el punto 2.2 de esta primera unidad. ¿Qué es y qué no es un análisis funcional? Aquí nos enseñan diferentes puntos en donde nos van a explicar la distinción entre lo que puede ser un análisis funcional y lo que no puede ser un análisis funcional. Como su nombre lo indica, el análisis tiene que ser funcional. Esto quiere decir que tiene que haber una relación entre las variables comportamentales y las variables medioambientales, o más sencillo de decir, la conducta y las variables del medio ambiente. Recordemos que el día de ayer estuvimos hablando sobre el contextualismo funcional y una de las cosas que hablamos del contextualismo funcional era justamente la importancia de esta relación. Una relación funcional, ¿vale? No podemos desprendernos de la conducta y tampoco del medio ambiente, dado que los dos están estrechamente relacionados. No podemos desprendernos del hecho de que la conducta no es afectada por el medio ambiente y sus cambios, porque de desprendernos pues estaríamos descuidándonos bastante y la idea es no asumir la conducta como un todo, ¿vale? El todo más bien sería la relación que existe entre la conducta y el medio ambiente. Y este contextualismo funcional en esencia toma ese precepto del análisis conductual aplicado, del conductismo radical, para explicar otra serie de procesos que ya vamos a ver en terapias de aceptación y compromiso. Por el momento, para hacerlo mucho más sencillo, si usted está arrancando con esto hasta ahora, sepa que debe haber siempre una relación funcional, es decir, una relación bidireccional que consistiría en la relación entre la conducta y el medio ambiente y los cambios del medio ambiente y la conducta, ¿ok? Me voy a dedicar a hablar un poco más de esto en otro video como para que no se pierda, como para que no se lo tome como tan, oh por Dios, qué cosa más difícil, no, en absoluto. Vamos a hacerlo a través de videos, a través de juegos, a través de actividades, a través de muchas cosas para que me entiendan esto del contextualismo funcional y la relación funcional que existe entre la conducta y el medio ambiente. Solamente les voy a decir que es una relación inevitable. No podemos desentendernos de las variables ambientales y asumir la conducta como un todo, porque eso sería un error fatal. Si eso sería cierto, pues obviamente solamente estaríamos dedicándonos a describir la conducta y a no tener en cuenta los consecuentes ni a tener en cuenta los antecedentes. Entonces démonos cuenta de la importancia que pues tiene el hecho de observar el medio ambiente, de comprender su interacción, las variables que tiene y cómo estas variables están afectando la conducta, cómo la están alterando, cómo la están disminuyendo, cómo la están manteniendo. Entonces, básicamente eso nos dice aquí. Es, como su propio nombre indica, funcional. Como ya se ha mencionado, no es un análisis meramente topográfico del problema en el que se describe el comportamiento. Es decir, no solamente es describir la conducta y ya está. No. Si bien resulta útil identificar aspectos de la forma en que éste se da, por ejemplo especificando su duración, frecuencia e intensidad, esto resulta insuficiente. El análisis descriptivo precede al funcional pero no lo sustituye. Igual, esto quiere decir que igualmente con frecuencia, con duración, con tiempo entre respuestas, con intensidad y ya está,
No podemos tener un análisis exhaustivo de la conducta. Es funcional. Cuando nos hablan de función, recuerden matemáticas básicas, nos hablan de una relación. La relación entre la conducta y el medio ambiente. Una relación bidireccional. Acuérdese, si se le llega a aparecer ese puntico en un parcial, ¿qué tipo de relación tiene la conducta y el medio ambiente? Tache de una sin pensarlo, sin mente, como lo dicen por ahí. Bidireccional, porque estamos hablando de una relación entre la conducta y las variables ambientales y el efecto de las variables ambientales y la conducta, asumiendo las variables ambientales o el medio ambiente y todo lo que contiene como la variable independiente y la conducta como la variable dependiente. En este orden de ideas estamos hablando de que la variable independiente puede afectar la variable dependiente debido a que podemos controlarla, podemos manipularla de esa forma. Es decir, si nosotros modificamos el medio ambiente, vamos a poder controlar la conducta, vamos a poder predecir y controlar la conducta. De lo contrario, si no tenemos como la idea o la intención de modificar el medio ambiente como variable independiente, ¿de qué nos serviría una observación? ¿Cómo entenderíamos el comportamiento? No lo entenderíamos de una forma fácil, no lo entenderíamos de una forma pues plausible, ¿cierto? Por eso es que se dice aquí que tiene que haber la idea de una función, de una relación entre la conducta y el medio ambiente y todo lo que el medio ambiente posee, que es llamado variables ambientales. ¿Mm? Pero tranquilo, tranquila, que de esto vamos a sacar un breve ejercicio. No se preocupe, ¿listo? El segundo punto nos dice, se centra en el presente. Uy, eso sí quiero que lo tengan en cuenta y quiero que lo tengan presente por todas sus vidas. Analizar el comportamiento implica estar en el aquí y en el ahora. Sí, como lo hemos mencionado en terapias de aceptación y compromiso. De nada nos sirve comprender un comportamiento del pasado. De nada nos sirve estudiar análisis funcionales del pasado. Es decir, coger información del pasado y hacer análisis funcionales sobre algo que ya pasó. La idea es que si nosotros vamos a aplicar esto, pues nos atrevamos a evidenciar qué es lo que pasa después, cuál es la función de la conducta en el aquí y en el ahora. No, pues leer algo, hacer algo que ya se sabe, ¿cierto? Por eso es importante siempre asumir las variables ambientales del presente, del aquí y el ahora que están manteniendo la conducta. Vale, muy probablemente usted dirá, pero la hipótesis de adquisición y la hipótesis de predisposición hacen parte del pasado. Sí, evidentemente hacen parte del pasado. Y nos interesan por el simple hecho de que son un inicio de el mantenimiento y el origen. Mas no debemos enfocarnos y enfrascarnos en ellas porque no tiene ningún sentido hacer lectura del pasado más que para saber información relevante sobre cómo se adquirió la conducta y cómo es que se ha mantenido alrededor del tiempo hasta el día de hoy. Por esa razón es que el presente, pensar en el presente, en el aquí y el ahora, es indispensable para comprender el comportamiento. A nosotros nos interesan los hechos que suceden actualmente y que están afectando al paciente, que están afectando al sujeto justamente ahora y que en ese orden de ideas están manteniendo la conducta. Entonces por eso es que nos dicen, se centra en el presente. Pilas, si le llegan a preguntar en un parcial, ¿en qué momento del tiempo se puede elaborar un análisis funcional? ¿En el pasado, en el presente o en el futuro? Sin duda, sin mente, presente, presente, ¿ok? Colóquelo en el presente, no en el pasado, porque ahí sí la va a embarrar. Presente sí, pasado no. Presente sí, pasado no. Presente sí, pasado no. ¿Ok? Siempre en el presente, siempre en el aquí y en el ahora. Pese a que un evento del pasado puede estar influyendo sobre el organismo, será lo que éste haga en el momento actual lo que se considerará fundamental en el análisis funcional, que es lo que estamos diciendo. Por ejemplo, si una persona está evitando usar cajeros automáticos porque le atracaron en uno, es el recuerdo actual de este hecho y el aprendizaje derivado de él lo que se tendrá en cuenta, la hipótesis de adquisición y la hipótesis de predisposición, por ejemplo, ¿cierto? En este caso, el evento concreto del atraco sería una variable a tener en cuenta como facilitadora de la aparición del problema o la hipótesis de origen.
para que usted no se le olvide, para que usted lo tenga en cuenta, para que usted lo tenga presente todo el tiempo y durante su vida como estudiante de psicología y como psicólogo clínico. Nos interesa el presente, analizar la conducta en el presente, en el aquí, en el ahora. Solamente nos va a interesar el pasado para saber la hipótesis de predisposición, para saber la hipótesis de adquisición, pero en el presente es donde se ubica el mantenimiento. Y el mantenimiento es la variable de mayor interés para un psicólogo clínico, de mayor interés, para que no se le olvide. El tercer punto dice es dinámico, ya que su contenido conceptual y metodológico puede verse modificado en cualquier momento. ¿Usted cree que porque hace un análisis funcional el lunes, el martes no va a cambiar? ¿O el miércoles no va a cambiar? ¿O en una semana no va a cambiar? Claro que va a cambiar. El análisis funcional se mueve constantemente. La conducta es dinámica, entonces el análisis funcional también tiende a cambiar. Tienden a cambiar los consecuentes más que todo. Porque un día la chica, para evitar, entonces hizo esto, pero al siguiente día hizo lo otro, ¿vale? Manifestó dos topografías distintas en una misma función. Y esto es de interés para nosotros porque muy probablemente en un punto, Dios no quiera, la chica empieza a emitir conductas de riesgo para evitar o para escapar, y nosotros tenemos que estar pilas porque esos son cambios, son dinamismos, son movimientos continuos que existen dentro del análisis funcional y hay que tenerlo presente y hay que tenerlo en cuenta. Así como sucede en el presente hay dinamismo. El análisis funcional es dinámico. El análisis funcional se mueve constantemente. No es parsimonioso, no está quieto, no es tieso, es dinámico, es completamente dirigido al movimiento y al cambio constante, para que no se le olvide. Es ideográfico, puesto que describe modelos e hipótesis enfocados a las características particulares de la persona en cuestión. ¿Qué quiere decir? Que cada persona tiene un análisis funcional diferente. No me venga usted con el cuento de utilizar un análisis funcional para 5 personas porque no le va a funcionar. Usted puede utilizar el formato del análisis funcional sin ningún problema, pero no puede hacer un análisis funcional para todo el mundo porque todo el mundo no se va a comportar como usted lo ha analizado. Hay personas distintas y a partir de sus distinciones hay comportamientos distintos, hay dinamismos distintos y por eso es que usted debe siempre sujetarse al hecho de que como cambia constantemente no puedo adaptar un solo análisis funcional y asumírselo o generalizárselo a una población, porque no es así. Las personas son particulares, no son generales. Yo me comporto de una forma diferente, yo interpreto el mundo de una forma diferente, tú interpretas el mundo de una forma diferente, Juanito lo interpreta de una forma diferente y se comporta diferente y reacciona diferente ante las variables ambientales y se comporta diferente ante el medio ambiente y por esa razón es que es ideográfico. ¿Ok? Y ahí estamos introduciendo un poco más el tema del contextualismo funcional. El contextualismo funcional, si bien nos habla de la alta importancia que tiene la relación conducta y medio ambiente, también nos habla sobre cómo los individuos están interpretando el mundo y a través de su interpretación y su significado, cómo es que se comportan en el mundo. Y nosotros encontramos de forma ideográfica que los individuos se portan de una forma distinta, de una forma completamente diferente, y a pesar de que haya personas que traten de comportarse igual o similar a otros, su comportamiento siempre va a ser particular y no va a ser general, ¿vale? Debido a la interpretación que tienen sobre el mundo. Si nosotros nos comportamos en función al medio ambiente y lo cambiamos, así como el medio ambiente es capaz de modificar nuestra conducta a través de sus propios cambios naturales, pues eso implica que yo y que miles de personas tengan un significado diferente de pues este medio ambiente, de estos cambios, y es justamente esto lo que pues debemos tener en cuenta dentro del contextualismo funcional a la hora de verlo dentro de terapias de aceptación y compromiso, ¿vale? Es un concepto que claramente tiene alguna lógica y que por esta razón Hayes lo utiliza para sus teorías, para sus estudios en ACT, y que obviamente lo retoma de esta parte, de esta
de esta variable de interés científico llamado conductismo radical. El conductismo radical también piensa exactamente lo mismo. Hay diferentes interpretaciones del mundo con respecto a sus interacciones. No debemos generalizarlas, puesto que cada persona tiene una interpretación completamente distinta, puede ser opuesta, pueden haber cosas en común, pero siempre va a ser diferente, y por tal razón los análisis funcionales responden ante cada persona y no son generalizables. Hay diferentes particularidades, hay diferentes análisis, y esto hay que verlo bajo ese punto de vista, ¿ok? Entonces, para que no se le olvide, no hay que generalizar la diligenciación de un análisis funcional. Ay, que si yo hice este, entonces este puede ser para este no. Se puede generalizar el formato, o sea, la tablita que usted le van a enseñar, ¿cierto? Aunque eso también va a tender a cambiar, probablemente en el futuro encontremos más cositas. De hecho, vamos a ver un video en donde pues vamos a hacer un video en donde vamos a ver diferentes modelos de análisis funcional, y hasta ellos pues tienden a cambiar. Por lo tanto, su modelo de estructura también puede ser ideográfico, ¿cierto? La interpretación de X, Y, Z científico pues va a cambiar, ¿vale? Entonces asumamos todo esto como el hecho de que no podemos generalizar, sino debemos asumir una postura completamente particular en todos los individuos. No se trata de un modelo estandarizado, nomotético o generalizable, y su elaboración no permite ni buscar establecer principios o leyes ni absolutos. Se trata de un heurístico que proporciona un esquema para explicar el comportamiento de la persona, organizar la información y comprender la conducta, pero no pretende describir la realidad de la conducta humana. Es un modelo heurístico en el sentido de que, como ya lo hemos hablado, trata el comportamiento de cada persona, ¿cierto? Y no se puede generalizar, y no estudia como tal una parte de la realidad, sino más bien estudia lo que uno se puede llegar a hacer, lo que uno se puede llegar a encontrar, a interactuar con el medio ambiente y responder ante este evento que se encontró, que interactuó o pues que tuvo contacto. ¿Listo? Es hipotético o probabilístico y no determinístico. Se expresa en términos de hipótesis que se plantean como explicaciones del comportamiento con mayores probabilidades de ocurrencia. El análisis funcional no nos afirma algo como si fuera una verdad absoluta. Simplemente nos da una probabilidad de ocurrencia de la conducta, para que no se le olvide, ¿cierto? Nos da una probabilidad de la conducta, nos da una probabilidad sobre la función de la conducta, una probabilidad sobre el mantenimiento de la conducta, una probabilidad sobre las respuestas que tiene pues la persona a la hora de emitir una conducta, ¿cierto? Nosotros en teoría pues decimos que hay una alteración de la respiración, una alteración en el ritmo cardíaco, pero qué tal que no sea así, ¿cierto? Bueno, en teoría es así. Por esa razón es que no sirve para afirmar algo como si fuera la verdad absoluta, sino más bien para describir en función de lo que la persona está viviendo. No explica, ni mejor dicho, predice la realidad de una persona, sino explica una partecita que es la conducta de la persona. Mi realidad no es correr, mi realidad no es comer, mi realidad no es ver, mi realidad no es estudiar esto. Yo creo que la vida de una persona va mucho más allá de su comportamiento. Eso es lo que nos están diciendo aquí. Entonces, ¿qué es y qué no es el análisis funcional? ¿Qué es? Es funcional, enfocado al presente, es dinámico, ideográfico, heurístico, hipotético, probabilístico. ¿Y qué no es el análisis funcional? Meramente topográfico, enfocado en el pasado, estático, nomotético, copia o descripción de la realidad y determinístico. Mire, memorices esta tabla. Si usted tiene un parcial mañana, memorices esta tabla, ¿ok? Y diga, ok, ya con eso sé más o menos qué es y qué no es el análisis funcional para que no me corchen, ¿ok? Habitualmente, elaborar un análisis funcional implica establecer dos tipos de hipótesis, la hipótesis de origen y la de mantenimiento. Ambas consisten en un conjunto de secuencias funcionales moduladas o influidas por variables estructurales. Contexto amplio.
pero se diferencian en que la hipótesis de origen ofrece una explicación tentativa de cómo se adquirió el comportamiento y la de mantenimiento de por qué dicho comportamiento continúa el día de hoy, por qué se mantiene la conducta, y pues ya sabemos que esto se asocia al concepto de función. ¿Cuál es la función que mantiene el comportamiento? No, pues por reforzamiento positivo, no, pues por reforzamiento negativo. ¿Por qué? Mire mi análisis funcional y ahí está. Bien. Es importante señalar que la hipótesis de origen rara vez se establece en bases de datos contrastables. Para plantearla dependemos de la memoria de la persona que nos cuenta cómo empezó su problema. Si no se acuerda, pues hay que buscar otro tipo de estrategias difícilmente. Por lo tanto, su validez es limitada y no debe ser una guía para el tratamiento, aunque pueda tener importancia a la hora de explicar a las personas de dónde vienen sus comportamientos y por qué han surgido los problemas. La hipótesis de mantenimiento, por lo contrario, se plantea sobre datos extraídos directamente del presente mediante métodos de evaluación lo más objetivos posibles, como registros y observación, además de la entrevista. Por lo tanto, es esta hipótesis la que resulta esencial para el tratamiento. ¿Sí se dan cuenta? Si se dan cuenta de la importancia de la hipótesis de mantenimiento aquí, es que es vital saber la hipótesis de mantenimiento, porque a través de la hipótesis de mantenimiento pues vamos a encontrar datos presentes de cómo es que la conducta se ha mantenido desde un punto hasta el día de hoy. Para que lo sepa y para que lo tenga en cuenta y no se le olvide. ¿Cuál es la hipótesis más importante en el oficio de un psicólogo clínico? La hipótesis de mantenimiento. Si bien la predisposición y la adquisición son esenciales, la más importante es la de mantenimiento, porque ahí nos vamos a fijar cuál es la función de la conducta, qué es lo que mantiene la conducta, en qué función está y qué variables la mantienen. Y ahí pues podemos incluir el hecho de que estamos hablando no solamente de la conducta como tal, sino de las variables ambientales que están manteniendo la conducta. Por eso es que es importante, porque obedece el principio del contextualismo funcional, porque obedece el principio de la relación funcional, la relación que tiene la conducta con el medio ambiente. En conclusión, el objetivo del análisis funcional es la explicación, predicción y control del comportamiento de un organismo. Su utilidad fundamental radica en operativizar los comportamientos que se quieren modificar, eliminar, instaurar y explicar por qué se mantienen. Es decir, qué variables externas o internas al sujeto pueden estar influyendo en dicho comportamiento, variables disposicionales o estructurales, en relación a qué estímulos se producen, antecedentes y consecuentes y cómo funciona. Asumamos, luego ya más adelante lo vamos a ver, que los antecedentes y los consecuentes son dos tipos de estimulaciones. Los antecedentes refieren a estimulación antecedente y los consecuentes a estimulación consecuente. Pero eso ya lo vamos a ver, no se preocupe. Igual, si usted tiene alguna pregunta o alguna duda, puede ver los 288.466.77 análisis funcionales que hay en el canal, más los 200.848.466 explicaciones del análisis funcional en las secciones de evaluación y formulación, en la lista de reproducción de posgrado. ¿Okay? Ahí va a haber igual la explicación de esto, pero pues como ya se lo he dicho, quiero volver a empezar estos temas para que pues haya un mayor entendimiento y obviamente pues se despejen dudas. De igual forma, entonces lo vamos a volver a ver. En términos clínicos, es la herramienta de gran utilidad para explicar el comportamiento y en base a esta explicación establecer los objetivos de tratamiento adecuados a cada sujeto, así como las técnicas de intervención pertinentes para lograrlos. Por lo tanto, análisis funcional guía la evaluación e intervención, representa el puente necesario entre ambas y puede ser revisado siempre que se necesite. Es un hecho que no solamente se utiliza en evaluación, sino también en la fase de intervención. Es un hecho que se utiliza para indagar información y organizarla, pero también para evaluar cómo nuestro plan de intervención está siendo efectivo y verlo en un análisis funcional. Se ven cambios dentro del análisis funcional y es confiable el simple hecho de utilizarlo y observarlos, ¿sí? No podemos emplear otro tipo de herramienta. Bueno, vale, puede que usted esté grabando y demás, pero tiene que ser análisis funcional para evidenciar la hipótesis de mantenimiento y los predisponentes que hay en todo este cuento del análisis conductual.
Es elemental para todo tipo de hipótesis. Y no se le olvide, la hipótesis de mantenimiento, eventos presentes, que es particular para todo tipo de personas, que es ideográfico. No se le olvide esta tabla, ¿sí? No se le vaya a olvidar esta tabla introductoria que nos enseña qué es y qué no es el análisis funcional, ¿vale? Si quiere, pause el video ahí para que usted copie la tabla y la aprenda más adelante. Chicos, muchísimas gracias por su atención. Ya con esto terminamos el primer capítulo de análisis funcional. Luego veremos en el segundo capítulo tipos de aprendizaje para que se contextualice más con la hipótesis de adquisición, porque es aquí donde veremos los estilos de aprendizaje por los cuales se adquirió el comportamiento. Chao chicos, que Dios los bendiga y que estén muy bien. Bye bye.